Listo. Luis Eduardo Camacho González con nosotros, secretario general del partido Realizando Metas, vocero del expresidente Ricardo Martinelli. Luis Eduardo, buenos días. Buenos días, Fernando, mi amigo Blandón, y a todos los televidentes de este gran canal Next TV. A ver, Luis Eduardo, una mancha más al tigre de algo que se viene denunciando desde el inicio de la pandemia, de esa violencia verbal y ya física de unidades de la policía, esta vez contra tu esposa y tu hija. Mira, haciéndote un breve relato, tratando de hacer un breve relato, esto se inicia en un estacionamiento de una plaza comercial ubicada en Brizalgón, donde residimos, cuando dos miembros de la policía, repito, dentro de una plaza comercial privada, se acercan y le piden la licencia a mi esposa, argumentando que ella estaba mal estacionada. Ella efectivamente le dio la licencia y ella vio que el señor policía, que no era de tránsito tampoco, agarra la licencia, se la mete en el bolsillo y comienza a caminar, ¿no? Entonces Sí. ella le dice: tú no puedes retenerme mi licencia. ¿Por qué tú haces eso? Y la respuesta del policía desencadenó lo que ya en algunos videos se ve. La respuesta del policía fue: porque me da la gana. No. Entonces, hay que entender que el respeto, que yo creo que debemos de guardarle a las unidades de policía, implica también que las unidades de policía entiendan que no le pueden faltar el respeto a los ciudadanos. Porque ahí comenzó todo el problema. Porque al igual que yo, mi esposa, algunos años menos, pero vivimos y luchamos contra la dictadura, para que no permitir que los miembros de la policía se sientan por encima de la ley y por encima del resto de los ciudadanos. Y mi esposa enérgicamente, verbalmente, le reclamó a esto y se subió el tono de la discusión porque en algún momento dado uno de los dos miembros de la policía le acusó de que quería pegarle. Mi esposa estaba como a 3 metros de él y mi esposa se dice que le dijo: no seas cobarde, ¿cómo te voy a pegar si yo estoy lejos de ti? Hubo un intercambio, ¿cierto?, de palabras generado por la grosería y la falta de respeto de esta unidad de la policía, que yo no puedo culpar a toda la policía por lo que hacen algunas unidades, pero evidentemente, como tú bien has mencionado, lo que está ocurriendo recientemente con algunas unidades está viendo que los ciudadanos comiencen a ver la policía no como proteger y servir, sino como agredir y desproteger. Entonces, porque mi esposa no estaba robando, no estaba asaltando, no estaba golpeando a nadie, mi esposa estaba en una plaza comercial dejando una ropa en la lavandería, le retienen la licencia y ella, al reclamar el por qué, recibe la respuesta a esa grosera de porque me da la gana. Entonces, eso que generó una discusión en donde mi esposa y mi hija nunca agredieron a los oficiales de la policía, a los miembros de la policía. Sin embargo, ante los reclamos de mi esposa y de mi hija, que también le reclamaba a los policías diciéndole que le devuelvan el documento, que eso no es legal, obviamente con la voz en alto, y lo filmaba porque también a mi esposa comenzaron a filmarlos, a filmarla a mi esposa y a mi hija. Comenzaron uno de los miembros de la policía a filmarlo. ¿En razón de qué? Y entonces mi hija también comenzó a firmarlo y parece que eso fue lo que no le gustó a los miembros de la policía, y entonces le dicen que la van a llevar detenida a la subestación de policía. Mi hija le dijo: bueno, yo voy caminando a la subestación de policía porque obviamente contigo no se puede hablar, que está ahí a una cuadra de ese lugar. Pero esto generó pues que la respuesta más violenta de parte de la policía. El hecho, mira, cuando ustedes ven esa agresión que ustedes están viendo de mi esposa estaba esposada. Mi esposa nunca tuvo un cruce
de golpes con los miembros de la policía. Mi esposa estaba esposada, después que, porque primero le comenzaron a echar gas pimienta en cantidades industriales. Y obviamente que eso le producía un ardor importante en el rostro y una irritación. Tanto mi esposa como mi hija tienen problemas en la piel. Esto le irritó, Pero, fueron esposadas. sí. Y se puede ver claramente en los dos videos, uno donde se ve la discusión y el otro donde están ¿La están subiendo al carro? avasallando y mancillando y golpeando a mi esposa, cuando uno de los policías que fíjate estaba como a 1 metro, cuando mi esposa está entrando al carro, salta de repente y la empuja brutalmente por la cabeza, golpeándose ella con el carro. Y cuando está sentado adentro, si ustedes se pueden ver el video, mi esposa, este miembro de la policía, le da 2 golpes más a mi esposa. Y ustedes pueden ver en esas imágenes a mi hija en el piso siendo sometida porque estaba reclamando que soltaran a su madre, sin agredir a la policía. Pero esto no acaba ahí, Fernando, porque no se trata de un solo tema de brutalidad policial. Porque fíjate, finalmente nosotros logramos, la licenciada Shirley Castañeda, a la cual le tengo que agradecer profundamente toda la asistencia que nos dieron, después de que mi esposa y mi hija tuvieron que ser llevadas a una clínica privada para atender de esa quemazón y esa asfixia que le producía el tanque, el gas pimienta. Ya en la policía, horas después, casi a las 5 de la tarde o un poco más, 6 de la tarde, nos entregan a mi esposa. Y después nos enteramos que estaban acusando, unos abogados de la policía, nos informan que iban a acusar a mi hija de ataque físico a las unidades y que había causado lesiones, porque lesiones se fueron agredidas. O sea que las víctimas de repente pasaron de víctima a victimario. Mi esposa es, como te dije, liberada como a las 7 de la noche. Retienen a mi hija. Una vez que fue liberada, nos trasladamos ella la liberan como a las 8, donde ya iba a ser el juez nocturno, 7, 8 de la noche. Nos trasladamos al juez nocturno a ponerla, a que ella la enviaron al juez nocturno. La juez nocturno, después de ver los videos de la agresión y después esto, la libera y le da una cita para medicatura forense a mi esposa. Con mi esposa acudimos, de ahí salimos para la oficina de recepción de denuncia del Ministerio Público en San Miguelito, que está ahí cerca donde quedaba la estatua de Roosevelt antes que se la robaran. Y ¿qué tú crees? Que cuando llegamos ahí, el encargado de la recepción de denuncia, el fiscal encargado, pide primero entra nos recibe muy rough, diciendo hay demasiada gente aquí no pueden estar tantas personas, porque estaba yo, estaba mi esposa, estaba la abogada, estaba el licenciado Amelio, vicepresidente del partido, que nos acompañó, y le agradezco esto, estaba el abogado James Acosta también, y el licenciado Ardila, que también nos acompañó. Y bueno, ellos 3 salieron, quedamos mi esposa y esto y yo, y entonces él pide hablar aparte con la abogada Shirley Castañeda, no con mi esposa, que era la que iba a poner la renuncia. Pues cuando tú vas a poner una denuncia de esta, lo que tiene que recibirte la denuncia sencillamente. Claro. No, él pide hablar con la abogada y le comienza a argumentar a la abogada Shirley Castañeda de que por qué él no podía recibir la denuncia. Y entonces la licenciada Shirley Castañeda, enérgicamente también, le dijo que usted tiene que recibirme la denuncia porque ese es su trabajo y ella es la víctima y ella viene a denunciar una agresión. Mientras esto ocurría, después se retiraron y minutos más tarde, Fernando, porque pudimos ver por qué el señor no nos quería recibir la denuncia. Es que minutos más tarde llega
los abogados que representaban a la policía en la denuncia que querían hacer supuestamente ellos por agresión, pero llegan como 5 unidades, 5 o 6 unidades, inmediatamente entran y se encierran en el despacho del fiscal. Porque fíjate, el fiscal salió de su despacho y recibió en una sala de recepción a la abogada, a mi abogada, la abogada de mi esposa, Shirley Castañeda. Pero a la abogada de la policía entró como Pedro por su casa con 5 o 6 unidades más. Ahí no hubo problema de la cantidad de personas. Ahí sí la pudo recibir y se encerraron. Pero esto no acaba ahí, Fernando, porque comenzaron a la fuerza a recibirle la declaración a mi esposa. Pero ¿qué pudo ver la licenciada Shirley Castañeda? Que quién estaba dentro del despacho del fiscal. También el miembro de la policía que agredió por la espalda, esposada y ya sometida por el gas a mi esposa, estaba en el despacho del fiscal, encargado de recibir la recepción de las denuncias. Efectivamente, al final de cuentas, incluso le querían negar a mi esposa el derecho a ser asistida por un abogado. Pero el agresor estaba con los abogados de la policía, con 2 y con un grupo de policía de ahí. Mi esposa tuvo que consignar por escrito porque en la declaración ella pidió que constara que le estaban tratando de impedir que su abogada estuviera presente. Como no lo hicieron, a pesar de que lo insistió, ella tuvo que ponerlo por escrito. Esto tuvimos ahí como hasta las 2:30, 1 de la mañana. Fuimos después a la subestación a ver a nuestra hija que estaba ahí retenida ilegalmente, insisto, eso es una retención ilegal. Después nos retiramos a la casa por recomendación de los abogados y cerca de las 3 de la mañana mi esposa se había quedado, se le permitieron quedar con ella. Le llega una notificación de la fiscalía que levantaban la aprehensión, creo que es que le llaman los abogados a esto. Pero esto fuimos de abuso en abuso, Fernando, claro, y amigos televidentes, porque mi esposa ni mi hija en ningún momento atacaron físicamente a los miembros de la policía y ahí están los videos. Es más, una de las pruebas que solicitó el Ministerio Público, entiendo, es un video de un banco que está afuera, ahí donde se vieron los incidentes y donde está la cámara y donde yo creo que sencillamente por eso no le dio el video, porque a mi hija le levantan la aprehensión porque estamos seguros de que ellos entendieron de que no había forma que ellos pudieran justificar ante un juez de garantía esa aprehensión, porque obviamente lo que pretendían hacer una audiencia combo, donde la llevaban, la imputaban y le trataban de justificar su aprehensión para que fuera una detención, cosa que se dieron cuenta que no había ningún elemento ni razón para eso, así que tuvieron que levantar la aprehensión. Pero bueno, esto no se trata de que sea la esposa de Eduardo Camacho y su hija, que yo creo que eso tiene que ver mucho con lo que pasó también, porque no hay casualidades en la vida. Eso se trata de que los panameños no podemos permitir que los miembros de la policía se sientan por encima de la ley. Exacto. Porque ciertamente que los ciudadanos le den respeto a la policía, pero también la policía tiene que mostrarle ese respeto a los ciudadanos, porque todo esto empezó con la actitud violenta, grosera y irrespetuosa del miembro de la policía que le dijo a mi esposa que le había entregado sin ningún problema la licencia, que él se la llevaba, se la metía al bolsillo y se la llevaba porque a él le daba la gana. Ahí empezó todo, Fernando. Está con nosotros el ingeniero Blandón, Luis Eduardo, que quiere preguntarte algo. Sí, como no, Blandón. Dime. Buenos días, Luis Eduardo. En primer lugar, mi solidaridad a tu esposa y a tu hija y a ti. Gracias. Estos son momentos complicados, difíciles. ¿Cuál es el estatus ahora mismo de este caso? De todo lo que nos ha narrado, que constituye, incluso las imágenes que vimos, constituyen elementos de prueba para un caso sólido a favor tuyo, pero
¿Dónde está ahora mismo este caso desde el punto de vista del procedimiento? Mira, Yo no, porque no como te creo... dije, nosotros fuimos permíteme, a poner la... permíteme un momento, porque no creo que Sí. ni el director de la policía, ni el director el ministro de Seguridad, ni el gobierno pueda pensar que este es un caso sólido, porque hay que respetar los derechos humanos de todos los ciudadanos, sea quien sea. Bueno, mira, yo lo primero tengo que insistir, ni mi esposa ni mi hija agredieron físicamente a los policías. ¿Cómo se encuentra este caso? En este momento, ellos, como te dije, primero liberaron a mi esposa y a la que acusaron de supuestamente agresión era mi hija. Mi esposa está golpeada porque además la pisaron, a mi hija la golpeaban en el piso, ella dice que la patearon, tengo que ver los videos. Fuera del tema del gas pimienta que le echaron, mira, le echaron tanto gas pimienta a mi esposa y a mi hija que a una persona que estaba por ahí cerca le cayó gas pimienta y cuando esta persona que no tiene nada que ver con mi esposa y mi hijo le reclama, dije, me cayó gas pimienta a mí, lo agarraron y lo metieron a la patrulla y se lo llevaron también. Wow. Entonces, lo que te quiero decir en este momento, después que fue liberada mi esposa, nosotros acudimos, porque esto no es de que me liberaste y aquí no pasó nada, no, aquí esto tiene que ponerse un alto. Y quizás eso fue la razón por la que nació esta temeraria y falsa acusación de agresión, porque una vez que yo llegué a la policía, que pedí hablar con el encargado, le dije, fui a ver sí, le dije, yo voy a poner una denuncia por brutalidad policial, porque yo había visto el estado en que habían quedado tanto mi esposa como mi hija. Parece que esa advertencia de la denuncia que iba a poner hizo que en la mente enferma de algunos allá en la policía decidieron entonces ellos poner una denuncia de agresión falsa contra mí. Mi esposa fue liberada, fue remitida al juzgado nocturno. El juzgado nocturno, cuando vio el video ese que circula y la testimonio que nosotros sencillamente le dio a mi esposa una boleta para que fuera a medicatura forense y que fuera atendida y la dejó en libertad, sin ninguna sanción. Bueno. El caso de mi hija, como te dije, regresamos a la policía, obviamente a ver con su estado, antes de irnos para la casa con la abogada. Allá ella tiene problemas respiratorios, tenía una crisis respiratoria, tenía todavía el ardor y los golpes, porque fue golpeada en el piso, porque la que usted ve mi esposa, la que usted ve que empujan, sí. Pues si ustedes se fijan en el video, ahora lo pudieran pasar, ahí se ve cuando el policía que está como a metro y medio, cuando ella va a entrar sin que nadie la empuje, esposada, sí, al carro, el señor salta, la agarra por la cabeza, le empuja a la cabeza violentamente, lo que hace que ella se golpee con el borde de la puerta del carro, y adentro todavía se pueden ver en la cámara que este cobarde, porque es un cobarde, le mete 2 golpes más a mi esposa. Bueno. Entonces, esa denuncia fuimos a ponerla, pero te repito, Blandón y Fernando, la sorpresa nuestra es que al llegar nos recibe el fiscal que debe recibir la denuncia con 3 piedras en la mano. Y habíamos 5 personas, ese no puede ver tanta gente, ¿ok? Sí. Salieron 2, quedamos la abogada, mi esposa y yo. Y después ya pide hablar, no va a recibir la denuncia, pues ese funcionario que es un fiscal encargado está para recibir la denuncia. Claro. Él no pide hablar con mi esposa, que era la víctima, la denunciante, pide hablar con la abogada. Y en un salón contiguo, en una sala contigua, no salón, no en su oficina, comienza a insistirle a la abogada Shirley Castañeda que él no podía recibir la denuncia. Le digo, porque sí, tú no puedes recibir la denuncia. Porque bueno, dice, no, es que yo no encuentro delito, pero como tú vas a encontrar delito, si a ti no te toca decir eso. No, es un güey. A ti te toca hacer una investigación. Es más, esa denuncia tiene que ser recibida y remitida a la autoridad competente. Claro. Pero a la insistencia y a la fuerza tuvo que recibir la denuncia, perdón. Pero te repito, ¿qué pasa? Cuando nosotros, los dos, el vicepresidente Amelio y el abogado Jaime Acosta, que nos acompañaron también con solidaridad, fueron desalojados,
pero llegó posteriormente la abogada de la policía con 5 policías más y ahí no hubo problema de hacinamiento Listo. en la oficina para el fiscal. Bueno, Y fíjate, a la abogada Shirley Castañeda la recibió en una salita ahí mismo, pegado donde está la entrada, afuera, donde trató de que no se presentara la denuncia, pero inmediatamente llegó la abogada de la policía, entró a su oficina y se encerró con el fiscal. Ahora, posteriormente, como te dije, entendimos mayormente por qué se encerró con el fiscal. Es que adentro de la oficina del fiscal estaba el agresor. wow. La persona que íbamos a denunciar, él y los otros que íbamos a denunciar, y los hechos que íbamos a denunciar, estaba en la oficina del fiscal. Bueno, Luis Eduardo, pues como dijo el ingeniero Blandón, solidaridad contigo, con tu esposa y tus hijas, y tu hija y toda tu familia, pues después de esta agresión. Yo sí quiero destacar, Fernando, Ajá. si aquí la unidad de policía no le hubiera faltado el respeto a mi familia, Nada esto de esto además hubiera no tiene pasado. ni sentido en una plaza comercial, en un estacionamiento para ir a la licencia. Sí. Pero además de eso, te destaco, mi esposa y mi hija nunca le levantaron la mano a la unidad de policía. Así es. Luis Eduardo Camacho. Y se ve Fueron claramente en los vídeos. rociadas, golpeadas, esposadas y trasladadas como si fueran terroristas o delincuentes en este país, mientras que los delincuentes hacen fiesta en la calle de este país. Gracias, Fernando. Gracias a ti, Luis Eduardo Camacho Castro, secretario general del partido RM, pues, denunciando esta agresión policial en contra de su esposa y su hija.